me doy cuenta nada más que no puedo volverla a traer. A mi amiga le digo así. Andrea es una asesina. O es usted o soy yo. Empecé a limpiar y a lavar todas esas. El capitán de esa estación me dice, ¿usted está segura? ¿Usted no se imagina cuántos años le van a dar por lo que usted me está diciendo? Porque en un principio se creyó que ella también era culpable de la muerte de O Jessica. sea, ¿cómo no iban a ver cabellos y huellas de ella y de mi hermano? Era imposible que usted hubiese podido cargar el cuerpo de Jessica, hubiese podido Acomodarlo. acomodarlo y hacer todo. Que porque lo había hecho. Yo le contaba, ella nunca me creyó. Es mejor confiar en Dios que confiar en la gente. Todo lo que está por pasar, pasa. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Conducta Delictiva. Hoy nos complace decirles que no ven nuestro fondo negro tradicional porque nos encontramos desde un lugar bastante especial que quisimos traerles a este formato. Posiblemente es el primer video podcast en Colombia que ingresa a una cárcel. Hoy lo saludamos desde la cárcel de mediana y alta seguridad de Pedregal a las afueras de Medellín, Antioquia, en Colombia. Bueno, y les vamos a presentar un caso bastante interesante. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Andrea Valdés. Recordemos que este es un caso que se dio en Colombia, más o menos en la capital colombiana, más o menos en el año 2013. Andrea confesó haber acabado con la vida de Jessica Alza. Pero hoy precisamente estamos aquí para conocer su historia, para escuchar su versión y para entender por qué se llega a estas situaciones. Queremos hoy tomar este capítulo más como un capítulo de reflexión, un capítulo de análisis y un capítulo donde vamos a entender cuál es el paso a paso y qué nos lleva a tener conductas quizás para muchos no normales, quizás para otros normales frente a una u otra situación. Andrea, le agradecemos por haber aceptado pues la invitación de compartir su historia con nosotros. No, nada. Gracias a ustedes por también darme la oportunidad de presentarle a todo el mundo y decirle la realidad de la vida, contarles la historia, lo que es. Recordar es vivir y es duro para mí porque esto que pasó no fue premeditado, no fue algo que yo diga, hey, voy a ir a hacerlo, voy a ir, no. Sencillamente fue algo que se me salió de las manos con mi amiga, que como dice el dicho coloquialmente, o era la de ella o era la mía, ¿cierto? Pero bueno, nada, para eso estoy aquí y gracias a ustedes por venir a escucharme. ¿Cómo empieza todo esto? Ahorita, antes de cuando nos estábamos preparando para esta entrevista, propuse una estructura, pero tú dices, no, quiero comenzar por esto. ¿Por Sí. dónde quiere comenzar, Andrea? Total, bueno, es mi historia, se las voy a contar. Jessica, mi amiga, muy parcerísimas, éramos súper parcerísimas. Llevábamos los niños al colegio, yo tengo una hija, a la actualidad ya tiene 12 años, ya me va a cumplir 13 años. El niño de ella también en ese entonces tenía 3 años, le llevaba 1 o 2 años más a mi hija, ¿cierto? Nuestra amistad empezó desde antes de que yo me fuera a vivir a la casa donde vivía ella, al apartamento donde vivían ellas también, ¿cierto? Era como un apartamento donde alquilaba, vas a arrendar un apartamento, arriendas un apartamento y vives ahí, ¿cierto? Yo vivía al frente, nosotras nos hablábamos, hacíamos muchas cosas juntas, salíamos, hacíamos muchas cosas, íbamos en ese tiempo, yo estaba con ella como en el vicio, tomábamos y nos drogábamos con marihuana y eso. Nuestra amistad empezó así, ¿cierto? Normal, hey, la confianza, lo que no, hoy en día pienso así, no, lo que no debemos hacer las mujeres, que tener y traer el compinche o la amiga, la socia, la parcera a la casa, menos si tienes tu pareja y tu hogar estable, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo sucedió?
normal, yo la entraba a mi casa, pues era mi amiga, yo la quería mucho, ¿cierto? Con los niños, llevábamos los niños a la guardería. Hey, ¿qué vamos a hacer hoy? No, nada, vamos a llevar los niños a la guardería y vamos, hacemos algo y nos vamos para la casa del parche, ¿cierto? La casa del parche fue donde sucedió lo que sucedió, que una casa que mi mamá tenía abandonada por allá en un barrio de Bogotá. Y esa casa yo la cogí abusivamente, esas escondidas de mi mamá, para hacer lo que ella y yo hacíamos. Tomábamos, guardábamos las cosas que nos robábamos juntas, entrábamos a los parceros que teníamos con los que trabajábamos. La pasábamos súper bien, esto, lo otro. Ella vivía con el papá, con la mamá y el papá adoptivo, pues se puede decir el padrastro, ¿cierto? Y el hijo de ella. Vivían en el primer piso. Yo me paso por insinuación propia. Ella me dice, hey, van a desocupar un apartamento allá arriba, vamos a estar más cerca. Me paso a vivir ahí mismo a esa casa, ahí mismo a ese edificio, a un apartamento de arriba, al segundo piso, arriendo todo ese segundo piso y ella vivía en el primer piso. Normal, Pero en ese estaba- apartamento vivías con tu esposo y tu hijo. Yo vivía con mi hija, con mi esposo, con el padre de mi hija. Y bueno, más se afianció la amistad, ¿no? Claro, más Se cercano. iba a trabajar, los papás de ella también. Nosotras llevábamos los niños al colegio, pues al jardín, y seguíamos nuestro compinche, ¿cierto? Se puede decir nuestra amistad que teníamos. Uno de mujer casi siempre tiene varias amigas, Sí. pero ¿por qué en ella específicamente había esa confianza y esa cercanía tan fuerte? No soy de tener así que tantas amistades o ser amiguera, no, ella era la más, con la más amiguera que yo era, normal, sí tenía vecinas, pero ya, O sea, desde ¿cierto? el primer Pero momento con hubo un ella, clic. sí, con ella y ella, présteme esto, préstame tanto, toma con ella, la confianza. Vamos a su casa, vamos quiero quedarme hoy acá, que esperemos que muchas veces llegaba el papá de mi hija y yo nunca, a mí no se me daba por ahí, bueno, no, ella se quedaba ahí relajada, hola, ¿cómo estás? Y como queriendo entrar. Salíamos en las noches muy de vez en cuando, ¿cierto? Le dejamos los niños cuidando ella, la mamá, y yo pues inventaba cualquier cosa y yo, hey, nos íbamos para la casa abandonada donde pasó las cosas, ¿cierto? Llega el día en que no sabía, porque yo no sabía nada de eso, ni nunca se me pasó por la mente. Es más, tenía hasta un pensamiento ingenuo, con ella le tenía mucha confianza. Soy muy afectiva, ¿cierto? Entonces era muy apegada a ella y vamos a hacer esto, listo, vamos a hacerlo. Yo tomaba las ideas de ella. Ella sostenía una relación sentimental con el papá de mi hija. Yo no lo sabía, ¿cierto? Vamos a eso, que eso es una parte bastante interesante, Andrea. ¿Cómo se entera usted? ¿Cómo empieza eso? ¿Había ruidos de parte de alguien? No. ¿O usted misma se dio cuenta? Ella misma, en la otra reunión que teníamos en la casa abandonada, donde la casa que yo abusivamente les cuento que le cogía a mi mamá para hacer esas cosas. Ese día nos fuimos al frente de la universidad y nos robamos un bolso con muchos celulares y un computador. Nos fuimos a celebrar a la casa abandonada. Compramos licor y nos pusimos a beber y todo. Y nos pusimos a fumar y ella, en medio de nuestra rumba, de nuestra recocha, me dice, ella se queda mirándome y me dice que me va a desenchavar, que yo soy muy cierto. Y dice, no, ya la voy a desenchavar porque ya. Desenchavar es O como es usted o le eso voy a yo, es quitar como le voy a quitar la venda y ya hoy usted, gústelo o no le guste, se va a enterar de lo que le voy a contar, ¿cierto? Y yo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, me dice, yo estoy con Jonathan, con el papá de mi hija. Yo estoy con Jonathan, yo
Yo me reí, yo, ¿qué te pasa? Ay, no se ponga con sus charlas, eso. Sí, es de verdad, es de verdad. Bueno, ese día no teníamos pensado eso, que ir hasta allá específicamente, no, ese día solamente salimos, hicimos eso, no, que vamos hasta la casa, yo no, vamos allá al apartamento, no, que vamos hasta la casa abandonada, que vamos a la casa abandonada, yo bueno, vamos a hacer, no, pero ¿por qué no lo hacemos allá? No hay nadie ni nada. Pero en ese momento usted sintió, ¿qué? Cuando ella le dijo eso, que realmente era en serio, No lo, que la estaba traicionando, sintió dolor no, mira que no lo tomé en serio, no lo tomé en serio, pensé que era que era una una chance. de tantas bromas que ella me hacía, no lo tomé en serio, la verdad. ¿Y de pronto cree que hubo alguna razón para que ella quisiera contárselo en ese momento o porque no antes? Tal vez yo digo que ya quería como rehacer Soltarlo. la vida o soltarlo o no sé por qué le dio ese día, sí, y ella escogió ese lugar precisamente y ella sí desde días antes y ese mismo día me decía, ya hoy le tengo que contar muchas cosas a usted, de aquí nos vamos para allá y le voy a contar muchas cosas. Y yo, bueno, no, vamos a la parte, ¿Y no, qué te nos vamos imaginabas que para era lo allá. que iba a contar? No sé, que tal vez otro plan de trabajo o otra vuelta coloquialmente que nos iban a proponer, otro trabajo que íbamos a hacer Claro. juntas. Eso era lo que yo me imaginaba. Cuando ella me dice eso y lo suelta así, yo me río y ella me dice que es en serio. Ya cuando veo que ella está muy segura de lo que me está diciendo y es en serio lo que me está diciendo, yo, bueno, yo, pero ¿por qué? Si usted le he brindado, le abrí las puertas de mi casa y le he brindado la confianza normal, yo sí veía como esa confiancita entre ellos dos, pero como le digo, mi mente en ese tiempo era más ingenua de lo que era de lo que es hoy en día, ¿cierto? Y ¿qué quiero eso? Normal, mi ropa, se la prestaba, todo, ¿cierto? Yo sí veía como esas confiancitas, pero nunca se me pasó por la mente. Cuando ella me dice esto ese día, y ya cuando la veo bien decidida de lo que me está diciendo, le digo y le empiezo a decir que por qué. ¿Y qué Sí, sentiste ahí? ¿Desilusión, sí, rabia? ¿Qué pasó ahí? como un bajonazo de total, como una tristeza por los dos, no por tanto por él, porque los hombres, no, era por esa afectividad, por ese cariño lindo, porque yo le cogí un cariño lindo a ella. Éramos todo, para todo las dos, para todo. Ella, yo no sé, contándome eso, yo le digo, ¿por qué? Igual, entonces yo le digo que normal, que ella entonces yo, bueno, usted dañó, hoy daña la amistad que tiene conmigo y ya, porque tú eres un pasatiempo, él no se va a quedar contigo. Que sí, que y con todo lo suyo me va a quedar. Bueno, empezó a decirme un poco de cosas que ya hoy en día casi no recuerdo, ¿cierto? Cuando, bueno, ya se sulfura, yo también ya también me empiezo a sulfurar y yo, pero de gorda hinchada, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Si vos sos la que estás de malas y que, y hoy, o es usted o soy yo, me dice ella eso a mí, yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Usted es una conchuda, empiezo a decirle, bueno. Cuando ella saca un cuchillo, esos de carnicería, esos de cacha blanca, del de la espalda, o sea, ella como que ya tenían tal vez eso en la mente, ¿cierto? O sea, ¿usted cree que ella ya llevaba un plan para asesinar, para quitarle la vida ese día? Sí, tal vez como fuera del lugar, fuera del camino, La ¿cierto? quería quitar para quedarse Fuera con del su pareja. camino para quedarse con todo lo que yo tenía y con el papá de mi hija, ¿cierto? Hoy en día lo veo así, después de tantos años que he tenido acá en este lugar para reflexionar y pensar, ¿y por qué? ¿Por qué lo hizo? Hoy en día tal vez lo veo así, ¿cierto? No, tampoco digo, ay, no, es que no, joven y era muy linda también. Eh, Tal vez se dejó llevar por un sentimiento que, Momentáneo. sí, que tal vez no tenía esa estabilidad que tal vez vio que yo tenía y que tal vez ella creía que iba a tenerla con él. ¿Cuántos Tener- años tenían ahí ustedes? Yo tenía 20 años, no, yo tenía 20 años, ya había cumplido recién los 20 años, ella tenía 18 años. Lo que dicen que en las noticias que no, que tenía 17 años, no.
solo que para qué las cédulas y cuando nos cogían, bueno, yo sí ya tenía cédula y me podían, cierto, pero ella no, ella era fácil de salir, entonces ella salía, cuando nos capturaban por lo que hacíamos, ella salía porque era que menor de edad, porque no había sacado los papeles todavía. Y yo sí, entonces ella salía y ella me sacaba a mí. Sí es. Para las personas que nos están viendo más adelante, vamos también a hablar un poco sobre lo que se ha dicho de la madre de Andrea. Andrea, entonces siguen ahí las dos, se empieza a poner la cosa un poco más Total. agresiva. ¿Qué pasa? Ella, bueno, saca el cuchillo, ¿cierto? Y ella empieza y como, no sé qué se le entró a ella, no sé qué le pasó por su mente, ella me empieza a dar unas puñaladas que tengo en el cuerpo. Y yo, ¿qué le pasa? Y yo, ya hubo un momento que yo vi que ella ya, y yo, bueno, le cogí, me abalancé sobre ella y le cogí el cuchillo y del, no sé, como el mismo shock, como el, todo junto, muchos sentimientos juntos a la vez. Yo le cogí el cuchillo y ya la primera puñalada, yo digo que esa fue, las de acá, porque sí, estaba como con esa desilusión y como con ese shock, como con esa rabia también. Como le digo, no fue algo premeditado porque de lo contrario tampoco estuviera acá. Donde hubiera premeditado eso, no estuviera acá. Usted la agrede y Y qué ella no, siente cada vez que, que la agredía. ¿Qué sentía usted? Desahogo, como rabia, no dolor. salía, más tristeza, me daba más tristeza. Me daba más tristeza, pero como el pánico a la vez, como el nervio, ¿cierto? Y ella automáticamente ya ahí cae, cuando ya ella cae, ya yo vi que ella ya no, Cuando se da cuenta que ella ya no tenía, no, ¿qué pasó por su cabeza? me dio más tristeza, yo entré como en shock, me quedé ahí como una hora ahí pensando, mirándola a ella, tratando de como, ya reacciono y quería como que volviera, ¿sí ves? Pero ya era tarde, ¿cierto? Pero bueno, me quedo ahí, vuelvo y me quedo ahí sentada, me doy cuenta nada más que no puedo volverla a traer, ¿cierto? Que ya no estaba, que ya se me había ido. Me siento ahí a reflexionar, cojo el teléfono, ¿cierto? Y trato de llamar, pero como a la vez no, me quedo ahí, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La única solución que yo tuve, la única alternativa, cojo y las- la arrastro así a este lado de la habitación, una habitación que queda para larga ahí en esa casa. Em, la dejo ahí un momento, mm, estaba muy asustada, como llena de tristeza, también de odio, no con ella, con el papá de mi hija también. Voy y busco qué hacer, estaba buscando en realidad como una sábana o algo, ¿cierto? Encontré una sábana blanca, pero yo en esas pienso yo, Dios mío, mi mamá, no le puedo dejar este problema en esta casa a mi mamá, mi hermano. Ella venía cuando llegaba de viaje del llano o así, llegaban y se quedaban allí en esta casa. No vivían como tal ahí, pero llegaban y cuando llegaban a esa ciudad de Bogotá, llegaban y se quedaban ahí en esa casa. Yo no podía dejarles ese problema ahí a mi mamá o que ella encontrara eso, no. Empiezo a rebuscar y lo que encuentro es, mamá mantenía muchas maletas de viaje ahí. Yo empecé a sacar una ropa que ella tenía ahí de una maleta grande y pues lo que se me metió a la cabeza fue eso, sacarla. De ahí no podía dejarla ahí, podía dejar ese problema en la casa de mamá. No pude ingresarla bien a la maleta, entonces encontré un serrucho, ¿cierto? Entonces, sí, ahí
procedí para intentar acomodarla bien en la maleta, que no me cabía y ella siempre era troza y alta. ¿Y qué hiciste con el serrucho? ¿Trataste de...? Sí, solamente aquí estas partes de las piernas, los miembros, las dos piernas, ya, para poder ingresar a la maleta. Ya la cerré, volví, me quedé ahí un buen rato, volviendo a recordar las palabras que ella me había dicho. Quería que en ese momento también estuviera ahí el papá de mi hija, porque era el causante de eso. Tenía dolor, sentía mucho dolor, no por él, no, porque por ella, porque éramos muy unidas, muy apegadísimas, era como un sentimiento como, eh, Como hermanas. no, hasta mucho más que una amistad, ¿sabes? Sí, ¿Y si él hubiese estado ahí, qué hubiese pasado? no, él fuera sido el que, ¿Hubiese corrido la misma suerte? tal vez, sí, sí, no lo niego. La realidad de la vida y para eso estoy aquí, ¿cierto? Sí, Andrea, ahorita ya con 31 años, con 11 años en prisión, ¿se arrepiente de haberle No. quitado la vida a Jessica? como les digo, no, no fue algo que haya premeditado que yo diga, hey, no. Pero entonces también digo, bueno, que si hubiese sido al contrario, ya me hubiera dejado ahí, cierra la puerta normal, se va. Tal vez mi caso se hubiera quedado en silencio y, cierto, Y coge la maleta, ¿qué hace? me quedo ahí un buen rato, ya se oscurece, me asomo a la ventana, ya se oscurece y veo que ya es de noche, ya es muy tarde. Miro el teléfono, ya se está haciendo muy tarde, ya eran como tipo 9 de la noche, ya se iba a hacer más tarde. Y yo la saco, no arrastrada, sino de a Alzando. brincos, alzándola, alzándola. Hasta que llegué a un potrero detrás de la casa, que es un potrero grandísimo. Y ahí iba a intentar dejarla y se me rodó, ¿cierto? Regreso de nuevo a la casa empecé a lavar, empecé a limpiar y a lavar toda esa sangre, todo eso, hasta donde yo pude, ¿cierto? Me quedé ahí otro rato. ¿Y con qué fin quiso limpiar? ¿Para que no la descubrieran por lo que había pasado? Para que mamá no llegara y encontrara eso así, porque igualmente ya de inmediato también tenía en mi mente, ya voy a ir a contar. Andrea, usted dice mucho, ahí me quedé un rato. ¿Qué pasaba en esos ratos? ¿Se quedaba pensando en qué? En, ¿Qué en pensaba? ella, en eso, en ella, en lo sucedido, en lo que pasó, en lo que me dijo, en cómo pasaron las cosas, en que tal vez ella pues quería que fuéramos allá para eso, porque yo no llevaba nada, no llevaba absolutamente nada, que no iba con esa mente, no iba preparada tampoco para eso, para lo que pasó, ¿cierto? Aunque tal vez ella sí, ¿cierto? Y en esos pensamientos no llegó su hija nunca. Pensaba en los niños, en el hijo de ella, en mi hija, en los niños, ¿Por qué se entrega? porque sencillamente no iba no, ay ya, y si me voy no, no,
todo lo que uno hace lo paga, ¿cierto? Por lo tanto, yo misma decidí, voy a ir a pagarlo, hice, aunque no estaba en mi mente, nunca se me pasó por mi mente que fuese a pasar eso, menos con esa persona que hubo tantos años, tanto tiempo. ¿Y en qué momento decide entregarse? ¿Después de que hace el aseo de la casa o al día siguiente o Al cuánto día tiempo? siguiente, al día siguiente fui, me entregué, le dejo la niña a la abuela paterna, le comento lo que pasó. Ella no entendía tampoco, solamente le digo que me cuide mucho la niña, que no sé qué era lo que fuera a pasar conmigo, pero que me cuidara la niña. Pensaba en el hijo de ella, Cristian se llama, porque no sé, era como un sentimiento muy lindo con ella, con el niño. Llevábamos los niños al jardín, las dos. Y hoy en día, Dios me ha ayudado a, a perdonarme a mí misma para que Él me pueda perdonar, ¿cierto? Porque aunque fue algo que no diga yo de que no, lo voy a ir a hacer como algo que tú ya tienes planeado en la mente que te sale súper bien, porque si no, tampoco estuviera acá, ¿cierto? Vuelvo y les digo. Pero sí, y hoy en día pienso que pensará el niño, mi niña en esos momentos, la dejé muy pequeña. Claro. La dejé muy ¿Y qué pequeña. pasó con el papá de su hija? Después de eso, habló con él. Ya se perdió toda comunicación, se perdió toda comunicación, ya yo sabía cuántos años tendría que estar fuera de mi hija, sin la vida que llevaba antes, sin mi familia, ¿cierto? Cuando yo fui y me entregué, bueno, nunca me imaginé que me llevan normal, me tienen en un calabozo, ¿cierto? Los custodios, en ese tiempo estaba la SIJIN, ¿cierto? Eh, Consternados también por lo que yo recibí y uno de ellos, de hecho, me dice, el capitán de esa estación me dice, ¿usted está segura? ¿Usted no se imagina cuántos años le van a dar por lo que usted me está diciendo? Y yo sí. ¿Cuáles fueron sus palabras para él? ¿Cómo usted llega y qué dice ahí? Yo llego y recuerdo tanto que me atiende el que salió, fue el capitán, se queda mirándome así yo. Necesito hablar con un... Me dice, sí, puede hablar conmigo. Yo, bueno, maté a mi amiga, le digo así. Y ellos se quedan como, sale otro policía ahí. Ya les cuento todo como se los estoy contando. Yo no vea lo que pasa es esto. Me dice, "¿Y cómo así?". Yo sí le quito el cuchillo de las manos y con ese mismo cuchillo yo le propuse unas puñaladas y hice eso, lo que les conté anteriormente. Y sí, bueno, ¿y en dónde está ese? Ellos pensaron, ellos tal vez ellos me veían de arriba abajo y por mi presentación ellos no creían, o sea, decían como que, como así, está loca, ¿cierto? ¿Y en dónde está? ¿En dónde la pueden? Entonces allá la podemos ir a buscar, sí, allá la... Les dije en dónde la pueden encontrar, les dije en dónde pasó las cosas, les dije cómo habían pasado las cosas. Yo estoy en el calabozo cuando como a los 3 días llega mi mamá. Llega mi mamá y yo, mamá, ¿usted qué está haciendo? Mija, ¿usted qué hizo? Consternada, empezó a abrazarme, ¿qué había hecho? ¿Cómo así? ¿Que por qué lo hizo? Ella no me preguntaba de qué pasó, no, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Usted qué hizo? Por qué le pasa? ¿Por qué lo hizo? Que por qué lo había hecho. Yo le contaba, ella nunca me creyó. De hecho, ni siquiera estando allá en prisión, no, ella siempre
uy, por usted, por su culpa, miren, estoy acá, sus problemas, sus cosas, que por un hombre, que eso, y yo no, mamá, porque pasó esto, eso. Gracias a Dios se demostró la inocencia de mi hermano. Ya que menciona esto, hemos llegado a una parte bastante interesante de analizar y es que la mayoría de artículos de prensa, de todo lo que ha salido en medios de comunicación, atañen algo de culpabilidad de esto que pasó a su mamá, porque en un principio se creyó que ella también era culpable de la muerte de Jessica. Por el simple hecho de que cuando llegan y, hey, bueno, ¿y de quién es la casa? ¿Cierto? No, ¿y quiénes a quiénes han visto aquí en esta casa? No, entonces los vecinos del barrio, no, hemos visto a Víctor y a Doña Esperanza, ellos son los que llegan ahí de vez en cuando y ellos llegan a esa casa, ¿cierto? Doña Esperanza es su mi mamá y Víctor su hermano. es mi hermano. Ellos llegan ahí a esa casa y momentáneamente y vuelven y se van, los dejamos de ver por un tiempo, volvemos y los volvemos a ver ahí, ellos llegan a esa casa, ¿cierto? Por ese simple hecho, por ser mi mamá la dueña de esa casa, porque estaba a nombre de ella, ¿cierto? Y porque mi hermano también llegaba aquí, a esa casa. Y también porque la fiscalía decía que prácticamente era imposible que usted hubiese podido cargar el cuerpo de Jessica, hubiese podido acomodarlo y hacer todo. Lo que ellos no piensan es que en un momento de esos tú puedes sacar las fuerzas y puedes sacar de todo dentro de sí para poder hacer sí eso. Eso es muy interesante, Andrea. Entender qué lleva de pronto a que una persona que quizás no crea que tenga la capacidad de llegar a quitarle la vida a alguien cercano y demás, cuéntenos expresamente ese sentimiento, o sea, que la lleva a tener tanta fuerza, quizás la adrenalina, la rabia, todo ¿cómo junto. hizo para todo, llevar un cuerpo todo hasta el ese miedo, punto? la adrenalina, el dolor, la desesperación. La desesperación, vuelvo y lo digo, nunca quise lo que pasó con mi mamá, la tuvieron como año y medio privada de la libertad sindicada, porque nunca se le demostró de que no, ay, que huella, obvio si ella llegaba a esa casa, ella habitaba esa casa, ¿cómo no iban a ver cabellos y huellas de ella y de mi hermano? ¿Cierto? Porque querían inculpar a mi hermano, porque vuelvo y le digo, llevábamos una afectividad con ella. Yo le había presentado a mi hermano que para que se cuadraran, que eso, que iban a intentar que sostener. Cuando pasa todo eso, vuelvo y les digo, fue algo que a mí se me sale de las manos. ¿Y qué fue lo que me ayudó a tener tanta fuerza para poder hacer eso, cierto? El dolor, la rabia y la desesperación. El no querer meter en problemas a mi mamá, ¿cierto? Y hoy en día, ya tantos años después, ¿qué piensa? Si se encontrara nuevamente en ese espacio, ¿cómo hubiese reaccionado si le hubiese quitado el cuchillo? También, digamos que pensaría en ese momento, ¿lo volvería a hacer? No, no sé, pienso que es un momento, no sé cómo explicarle, porque es que es un momento en donde te encuentras, o eres tú, o no sé, son muchos sentimientos encontrados en ese momento. A mí lo único de la desesperación, la rabia, el miedo, yo lo único que hice fue reaccionar así. Las reacciones son muy diferentes. ¿Qué le responde en los medios de comunicación? Hay unos espacios para poner comentarios y leíamos esta mañana. ¿Qué le responde a la gente que dice, Andrea es un asesino? No. ¿Qué le responde a esa gente? Les respondo de que no somos culpables de nuestras reacciones, ¿cierto? No somos culpables de nuestras reacciones. No digo de que, ay, no, soy inocente por lo mismo y tanto me entregué. Yo decidí entregarme, yo decidí ir ante las autoridades y decir, hey, mire, me pasó esto. Ya lo tenías pensado, nunca. Fue algo que se me salió de las manos, fue algo que nunca premedité.
porque cuando premeditas algo te sale bien y ni siquiera estuviera aquí, ¿cierto? Andrea, este espacio también usted lo puede utilizar para hablarle a la gente del exterior. Y me dice que el hijo de Jessica se llama Cristian. Si pudiese tenerlo enfrente o si quizás él viera este capítulo, ¿usted qué le diría? ¿Le pediría perdón? Perdón, perdón porque tal vez cuando le quité el cuchillo a Jessica debía haber reaccionado de otra manera. Hoy en día lo pienso así. Vuelvo y le repito, en ese momento la desesperación, la desilusión y, y la nostalgia no me dejaron pensar así. Debía haber arrojado ese cuchillo y todo hubiera sido diferente, ¿cierto? Pero a él le pido perdón, la mamá, la familia, porque vuelvo y les digo, la quiero mucho. Nunca se me pasó por la mente que nos fuera a pasar esto. Nunca. Que hacíamos muchas cosas juntas. Era mi alcahueta, mi compinche, mi parcera, todo. ¿La recuerda? Sí, ¿La extraña? sí, sí. Me acuerdo de todas las cosas que hacíamos las dos, que cuando nos inventábamos un sinfín de cosas, llevábamos incapacidades al colegio, de todo, para ir, salir y poder hacer todo lo que hacíamos nosotras, ¿cierto? O sea, es una amistad de ¿cuántos años? De tiempo, de tiempo, yo a ella la conocía más o menos 2 años y medio, 3 años. No, no quiero ser irrespetuoso con la pregunta, pero en los medios de comunicación aparece mucho que darle a la bruja, que la bruja, ¿a qué hace referencia eso? Bueno, porque son amarillistas, no recuerdo bien cuál fue el que sacó eso de que por medio de brujerías, que por medio de... No, sencillamente en esa casa estaban las cenizas de mi hermano, unas cenizas de mi hermano que se ahogó en el río Guatiquía en Villavicencio. Entonces, cuando hacen la inspección en la casa y eso, encontraron las cenizas y una blusa de mi hermano, ¿cierto? Entonces ahí fue donde y los medios de comunicación sacan todo ese como para aumentar, vuelvo y les digo, como para despertar el morbo de los seres humanos, ¿cierto? Y aumentan y como para dar más ficción a su programa y a su tema que tenían, que brujería, pero no, nunca, nunca, soy muy creyente en mi Dios, Él es el único que tiene poder y control en sobre todo nosotros, soy mi Dios, Dios lo es todo, Dios es el único que tiene poder y control en nosotros, ¿cierto? Andrea, ¿cómo son las noches? ¿Todavía carga con culpa? Sí, sí, porque vuelvo y pienso, debí haber hecho era otra cosa, no, pero vuelvo y le digo, no, las reacciones no te dejan pensar, esa reacción que no te dejan pensar cuando se encuentran tantos sentimientos en ti y en un momento y en un caso de esos en los que te encuentras así en ese momento, no piensas, no modulas lo que estás haciendo. ¿Cuántos años ya llevas pagando esta condena? Ya. ¿Y cómo ha sido este tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido problemas? ¿Has estado tranquila? ¿Cómo ha sido ese tiempo en la No, cárcel? no ha sido fácil. Nada es fácil en estos lugares. Eh, Tal vez la misma vida también se encarga de darle a cada quien, ¿cierto? Eh, la recriminación de la gente, de la sociedad, mira, por lo mismo y tanto, por el amarillismo, por cómo mostraron esos medios de comunicación a los que yo accedí a darle una entrevista como esta, y a contarle esto tal cual lo que les estoy contando a ustedes, pero ellos quitaron, aumentaron. A ustedes les contamos que Andrea fue condenada a 28 años de prisión. A hoy, 2024, lleva 11 cumplidos, pero en un principio fue llevada a las cárceles en Bogotá, a la cárcel de mujeres en Bogotá.
y hoy está recluida en la cárcel de Medellín. Andrea, ¿por qué la trasladaron de Bogotá a Medellín? En esos tiempos, hacinamiento carcelario, se estaba llenando mucho esa cárcel, esa reclusión, es una reclusión, la RM Buen Pastor de Bogotá, y estaban trasladando las condenas altas y los delitos estaban más juzgados en ese tiempo, estaban otros delitos ahí, otros temas como los de la boxeadora y eso en un tramo de seguridad que eran muy, o sea, no por lo mismo y tanto, porque como esos medios de comunicación son tan amarillistas y aumentan tantas cosas y meten en problemas a las personas porque no hacen como ustedes como tal de que están aquí para mostrar la realidad de la vida, lo que es, ¿cierto? No le van a quitar, no le van a poner, mira lo que me están haciendo las preguntas, no están diciendo, no, pero es que no. Eh, no, recordar es vivir. No saben lo que se siente, ¿saben? Y la gente siempre está también ahí. Ahí señalando, sin saber la realidad de la vida, pensando, deduciendo, por lo mismo y tanto, ¿cierto? Cuando llega a esta cárcel, ¿qué han pensado y qué han deducido sus compañeras reclusas también? Ha sido un caos. Ha sido un caos porque por lo mismo y tanto también estoy donde me encontraron, ¿cierto? No ha sido fácil. De pronto la gente pensará, ah, no, miran, esos están por cuáles hacen las cosas y allá los dejan, allá los están engordando, están comiendo, están viviendo, no pagan arriendo, no esto, no pagan servicios, están comiendo, están relajados. No, la vida en la cárcel no es dura, no es fácil, es muy dura, no es súper dificilísimo, ¿cierto? Démosles un poco de contexto a lo que ya se refiere y es que en este momento Andrea no comparte celda con nadie, está básicamente en un pabellón donde hay una celda exclusivamente para ella sola. ¿Por qué se dio eso? Porque estás como aislada. Por otros inconvenientes que he tenido aquí al interior del establecimiento, también debido a eso, al señalamiento, que hey, mala vida para esta, hey, mala vida, ¿cierto? Porque no ven más allá, que muchas veces nosotros los seres humanos vemos solamente lo que queremos ver, pensamos, escuchamos lo que quieren en lugar de decir, hey, no, démosle la vuelta a esto y miremos qué es lo que hay más allá, qué es lo que hay a fondo, ¿cierto? Nos dejamos llevar por algo que Y ahora hay planes. ¿Se total, acabaron los planes para ti o no, todavía hay planes? continuaron ahora mucho mejor y yo digo que mi caso y bueno, mi tema, no sé cómo llamarle, ¿cierto? Esto como una lección de vida también para los jóvenes, para las nenas enamoradas que no nos dejemos llevar por algo de que no podemos ir por la vida de que, ay, no, nos hablaron bonito, entonces vamos a desacomodar o vamos a quitar del camino lo que sea con tal de que no, no podemos. ¿Usted se obsesionó con su pareja? No he estado obsesionada. Ilusionada. No he estado obsesionada. ¿O no quería que se acabara el hogar? Teníamos un hogar. Teníamos un hogar. Pero hoy en día pienso, prefería perder mi pareja que mi amiga. ¿Sí ves? Andrea, estas marcas del brazo son marcas de acá de la cárcel. Sí. Cuando me entran justamente estos recuerdos, ¿cierto? En donde pienso en mi hija, en el niño de ella. Entonces como que hubo esa impotencia que sientes acá de no poder hacer nada, de querer devolver el tiempo y no puedes.
para tratar de solucionar mejor las cosas. Y en este momento, ¿quién la visita acá en la No, cárcel? en este establecimiento penitenciario no recibo visita, ni íntima ni familiar. Pienso que las consecuencias las tiene que pagar uno, no la familia, ¿cierto? Y para qué, no, desde ese entonces no. Eh, Visita íntima, ¿por qué no? Porque no. Siento que debido a eso y debido a tantas cosas, como que tus sentimientos ya, Ya no confía en los hombres. como que ya, eh, es tanto el shock y tanta la magnitud de que lo que pasa es que, uy, no quieren ni que se repita una canción en esa, o no sé, pienso muchas cosas, ¿cierto? Entonces no me ha dado y ni me ha abierto a una posibilidad de querer conocer, de que, ay, no, voy a entablar una conversación o quiero tener una relación con alguien, no. Y mi familia, ¿por qué no han ido? Porque, bueno, estos son unos lugares que, vuelvo y le digo, no es fácil, es muy difícil, es complicado, tanto económicamente como sentimentalmente. Entonces, ver a ese ser que tú quieres y ya, lo vistes por un momento y ya se va, no lo vas a volver a ver durante quién sabe cuánto tiempo que puedan volver. Entonces, ¿Hace cuánto no ve a su hija? yo no veo a mi hija hace 9 años. Me la llevaban a la cárcel de Bogotá, la reclusión. Iba a visitarme, me llevaban, iba mi hermano, iban mis hermanos, salió mi mamá, iba y me visitaba, me llevaba a la niña. En esta cárcel es donde no. ¿Y cuál es la reflexión final cuando uno piensa en esto? ¿Qué le dice a la gente que está afuera, ¿no? Que quizás a veces dice, no, si alguien se mete con mi familia o se mete con mi pareja o con mi hijo, lo mato. Esas son conclusiones que a veces la gente dice. ¿En ti pasó? ¿Qué reflexión le dejas a esa gente que de pronto piensa de esa manera? Que no podemos ir por la vida basándonos ni dejándonos llevar de los impulsos, ¿cierto? Que no se puede pensar así. Si algo quiere estar ahí, déjalo, y si no, dale libertad, déjalo ir. Sí es. Pero sí hago referencia, vuelvo y digo, donde tal vez las cosas o me hubiera dado de cuenta de otra manera diferente de normal, no hubiera pasado lo que pasó. Sí es. ¿Qué le espera a Andrea afuera de la cárcel? Hey, ¿sabes? Quiero tener la oportunidad, que Dios me brinde la oportunidad de ir a colegios, contarles mi historia a los jóvenes, a las nenas, a los nenos, a los chicos que así, que estén de la edad que estábamos nosotras en ese entonces, ¿cierto? Para que no cometan esos errores. Y en este momento, ¿qué cree que piensa su hija de usted? Tenemos una buena comunicación, hablamos todos los días. Mi niña, a pesar de que todo este tiempo ha estado solita, ¿cierto? Bueno, no me juzga, no me reprocha, pero yo sé que se hace sus preguntas en su soledad, en los momentos que está sola, al igual que el hijo de ella, yo lo sé. Y yo pienso eso en mis momentos de soledad, en todos estos años que he tenido para reflexionar, para pensar, para recordar, para volver a ir atrás. Y su expareja, ¿en algún momento tuvieron tiempo para hablar de lo que había pasado? ¿Le reprochó? ¿Nunca la visitó en la cárcel? ¿Qué pasó con él? Sí hemos tenido comunicación, pero no, en esos momentos de comunicación por mi hija,
y ya, ¿cierto? Nunca tomaron el tema, nunca tocaron ese tema de lo que había pasado, nunca usted le preguntó si era verdad, si era mentira. No, no lo hemos tocado. Perdió muchas cosas quizás por nada, en la reflexión, ¿no? Y en algún momento has reflexionado que tu infancia pudo haber incurrido en lo que La pasó. reacción. O sea, algo que en tu crianza, O que hayas vivido de muy que hayas pequeña. vivido muy pequeña, haya, digamos, apoyado o haya sido también partícipe de en lo que pasó ese día. No, tal vez las reacciones, todo lo que está por pasar, pasa. Y ya, sencillamente, y no esperas en un momento, si alguien llega y te va a atacar, y tú no vas a pensar, ay no, ¿qué sería mi reacción o qué no? Sencillamente sale y pasa. ¿Usted hubiese podido vivir viendo a Jessica con un hogar con su pareja? Normal. Yo ya, si vuelvo y buen punto, si ella me hubiera hecho saber las cosas de otra manera diferente o si no hubiera reaccionado así como reaccionó en ese momento de que ella quería, si ella me hubiera querido sacar del camino de otra manera diferente, eh, total, dale, porque no, más en ese tiempo que también más una vida por delante, las dos. Andrea, si usted en algún momento encontrara o hubiese encontrado a Jessica con su pareja, también hubiese planeado, como dice usted que lo hizo Jessica, para sacarla del camino. Nunca, no, quieren estar, estén. Y en ese tiempo, papá, alma bendita, papá se me fue hace 5 meses aproximadamente, yo estando en este lugar. Papá vivía en los llanos, ¿sí ve? Y me decía, ve, y en ese tiempo papá me decía, vámonos para el llano, mija, vámonos con la niña. Vámonos con la niña, vámonos con... Yo, no, papá, ¿cómo vas a dejar la casa sola? ¿Cómo? Vamos, mija, normal. Yo le digo a Jonathan que va a ir conmigo, vámonos para el llano. Yo me hubiese ido donde hubiese encontrado, donde hubiese pasado eso así como ustedes me están preguntando, normal, cojo con mi hija y me voy. Tenía muchas partes y muchas personas quien me recibiera también. ¿Algo más que quiera añadir, Andrea? Sí, que no se puede juzgar a la herida. Decir o señalar, mira esa, sin saber la realidad de la vida y a fondo de las cosas, que no puedes ver, ay, ya estamos viendo solamente esto, sí, nos basamos solamente porque lo que vemos por encima. No, veámosle el otro lado a la cara, veamos la realidad de la vida, veamos el fondo de las cosas para poder entenderlo, para no juzgar así como a la herida, como, ay, no, o deducir, no, es que ya esto pasó y ella hizo esto y listo, ¿cierto? Entonces no, pienso que las personas no podemos ir por la vida así, juzgando a la herida, ni sin saber la realidad de la vida, ni cómo pasaron en realidad las cosas. Andrea, mil gracias por haber compartido su historia acá en Conducta Delictiva. Nada, gracias a ustedes por escucharme y bueno, me desahogué un poco más de lo que he hecho. No le abro mi vida a todo el mundo porque mi vida no es un libro abierto ante el público, pero sé y Dios, primeramente Dios, me da la certeza de que ustedes ni le van a quitar, ni le van a poner, ni le van a aumentar a la situación, ¿cierto? Por eso desde un principio, desde que firmé la autorización de la entrevista de ustedes, primeramente le pido sabiduría a Dios para todo, para todo. Dios primero que todo. Y sí, pienso que esta fue una oportunidad para poder aclararle la mente y las dudas y que también la gente no esté especulando, ni señalando, ni diciendo, ni, hey, sí, ya, ni se lleven una base que les hayan hecho ver
de lo que no es. Y Gracias, Andrea, gracias a ustedes nuevamente. por escucharme también. Así es. Así es, gracias. Y a todos ustedes, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse, coméntenos aquí abajo qué opinan de esta historia, también qué lecciones han aprendido de esta historia y nos vemos en un próximo capítulo. También recuerden que estamos en todas las plataformas de audio. Esto es Conducta Delictiva.